Miércoles 19 de agosto de 1987, 8 p.m. La inclemencia climática se ensaña contra la confusa y melancólica ciudad de Bogotá. Desde las 7 de la mañana la tempestad ha devastado con rugidos amenazantes todos los esquemas de participación democrática. En este escenario de hielo y pesadumbre, un comando paramilitar colocó una bomba frente al apartamento de Jaime Pardo Leal, militante del partido político Unión Patriótica, eminencia jurídica e intelectual, ex magistrado, dirigente sindical y candidato presidencial. Por el solo hecho de haber dicho que los enemigos de la paz crearon una organización empecinada en impedir que en el país se produjera una reconciliación nacional. La suerte estaba echada. Sus palabras lo sentenciaron a muerte. Y este es el comienzo del primer capítulo del libro del que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. La impronta, un proceso electoral en busca de justicia social y un no rotundo al gamonal de nuestra invitada, la escritora Aída Yepes, en conexión desde Colombia. Aída, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. No, al contrario, Juan Humberto, muchas gracias a ti por la invitación. Y primero que todo, antes de irnos a la idea, a la cocina de un libro como este, irnos como a lo primigenio. Según la biografía que acompaña el libro y también un breve barrido sobre Google, es usted abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social con estudios en Ciencia Política y maestría en Dirección de Desarrollo Local. Claro, su experiencia va en el desarrollo en el sector público, pero también una, no, una no tan nueva, una dilatada carrera como escritora. ¿Cómo, ¿Cómo se enreda con las letras? ¿En qué parte la abogada se escapa y entra un poco la escritora? A pesar de que desde la infancia comencé como a mostrar cierta inclinación de escritura porque hacía poemitas, participaba en concursos de cuento, de fábula, era algo muy ocasional, algo como un hobby. Eh, la profesión ya me hizo como enrutar en una situación más álgida, más comprometida, digamos, eh, con el aspecto social. Y la verdad es que escrituralmente hablando, comencé hace 15 años cuando hice como una cronología de lo que es ahora la novela, la impronta. Eh, pero fue, en ese momento lo adopté, fue como algo para mostrar, para vaciar una experiencia que tuve en ese proceso electoral de 1988, cuando se hizo la primera elección popular de alcaldes. Hecho político que queda reflejado plenamente en esta edición de la impronta. Entonces, a nivel escritural, a nivel de novela, yo creo que comienzo a mostrar esos pinos, fue muy tardíamente en cuanto a mi edad, porque fue hace 15 años que quise como comentar esta experiencia y darla a conocer. Fue ahí donde nació Juan Humberto. Y en ese, y en ese, y en la idea misma o en el proceso de escribir una historia como esta. Claro, hablamos de una novela, pero una novela que tiene cierto hecho como el documental, como una especie de documental falso. Voy a explicarme mejor. Perdón. Hay hechos que relatan que como que pormenorizan. Es más bien como un diario de los hechos ocurridos previo entre 1987 y 1988 en Caicedonia. Eh, ¿Pensó usted en ese proceso o simplemente como cualquier escritora se deja llevar por la idea primero y después empieza esta especie de escaletas, como ordenar los hechos, cómo contar la historia para que sea más claro y más dinámico para el lector? Por ser testigo de primera mano, de haber participado en estos hechos de una forma muy activa, recopilé mucha información de la época.
tuve muchos registros, tanto documentales, audios, videos de ese momento, panfletos, todo ese periódico clandestino que se dio en ese proceso electoral. Yo los conservaba. Terminó ese proceso, yo tuve que salir del pueblo prácticamente en exilio, entonces quise en su momento ordenar toda esta información que tenía, todos estos registros históricos, y los trabajé, los ordené cronológicamente. Luego hice como ese recuerdo, no lo podría considerar como un diario, por cuanto esos recuerdos, las conversaciones en las cuales yo participé, sirvieron, digamos, para suavizar todo este registro documental y llenar esas fisuras de una noticia a la otra, de un discurso al otro discurso, de un hecho frustrante a otro hecho. Entonces sirvió fue para llenar esas fisuras, esos vacíos. Así fui enlazando todos estos hechos y dio como resultado la impronta. Quise darlo a conocer como una memoria histórica de lo que pasó en ese proceso electoral, como mostrarle realmente a nuestro pueblo de lo que habíamos vivido, lo que habíamos padecido, para que no olvidaran ese pasado y pudiéramos construir sobre esta memoria un presente y un futuro mejor. Así fue como surge la impronta, así es como se determinó la idea de llevar y de publicar todo este proceso. ¿Cómo surgió? Obviamente lo marca el recuerdo de Aida llegando a Caicedonia a una situación muy crítica y muy frustrante como fue el sepelio de un amigo mío, y ese día yo empiezo a comparar los hechos como suceden en Caicedonia a lo que se está sucediendo en el contexto nacional. El día que yo recibí la noticia de la muerte de Octavio Giraldo, fue el día que a nivel nacional estaba también conmocionado por un atentado que le hicieron a un dirigente de la UP, al dirigente de la UP, Jaime Pardo Leal. Entonces quiero contextualizar esto, es ese disenso, la crítica, la oposición, el disenso a lo que nos vemos nosotros abocados por ese mismo ejercicio de una extrema derecha que ejerce todo su poder y su dominio frente a quienes se atreven a opinar en contrario. Lo que estaba sucediendo a nivel nacional estaba sucediendo en mi pueblo con el asesinato de un líder político allí, porque se atrevió a decir un no al gamonal del momento. Y aquí yo quiero entrar a hablar de Nacianceno Orozco Gallego, el gamonal del pueblo. Y antes que todo, ¿qué es un gamonal? A nivel del gamonalismo, cuando está muy marcado, y así lo conocemos nosotros dentro del ámbito político, es la persona que se abroga la titularidad y la exclusividad de algo. El gamonal del pueblo en Caicedonia estaba marcado. Nancy Anceno Orozco Gallego llevaba 35 años ejerciendo el poder en la comarca, adquiriendo títulos, haciéndose más fuerte económicamente, escalando posiciones políticas. Fue concejal, fue diputado, fue representante a la Cámara, fue senador de la República, y en la misma medida en que iba adquiriendo esas posiciones políticas, se iba adquiriendo mucho más propiedades. Era un terrateniente en ese momento. Entonces, era como el poder político y el poder económico concentrado en una sola persona. Ese era el gamonal del pueblo. Ninguna determinación se tomaba en el pueblo si no era por la voluntad o la determinación de él. Él colocaba hasta el más insignificante presidente de una junta de acción comunal, al más insignificante presidente de una asociación civil, de una cooperativa. En todos los estamentos él estaba influenciando para que se hiciera su santa voluntad. Ese es el gamonal que en ese momento reflejaba el poder en Caicedonia Valle. O sea, un tipo que tenía ojos y oídos
en todas partes. Era un señor todopoderoso en Caicedonia. Total. ¿Y cómo era Caicedonia durante el gobierno o el mandato o la dictadura? Pónganle el nombre que quieran para quienes van a ver esto, de Nacianceno Orozco. ¿Cómo se vivía y en qué momento algo hizo clic en el pueblo? Está muy marcado históricamente. En Colombia no había elección popular de alcaldes. Todos los alcaldes municipales eran elegidos de acuerdo a la designación que le hacía el gobernador del departamento. Entonces, todos los gobernadores elegían todos los alcaldes de sus respectivas jurisdicciones. Y Nancy Anceno señalaba ante el alcalde quién era el que iba a suceder siempre en ese cargo en el pueblo, en el pueblo. El acto legislativo de 1986 en Caicedonia, que fue una modificación que se hizo a la Constitución Política, ya empezó a incorporar la primera elección popular de alcaldes, la cual se tenía que realizar el 13 de marzo de 1988. Entonces ahí es cuando el pueblo empieza a organizarse, a rebelarse contra la voluntad del Gamonal y le hacen oposición al movimiento político que él representaba. Entonces se coalicionaron muchos movimientos políticos para darle un no rotundo a él y poner su propio candidato a la alcaldía municipal. Entonces ese fue el proceso que marcó, digamos, esa reacción en contra de Nancy Anceno en su momento. Y ahí es donde entra Federico de Jesús Arroyave Hidárraga. Federico de Jesús es un sociólogo, una persona de un carisma impresionante, de una garganta explosiva, tenía una capacidad de discurso muy atrayente, muy envolvente. Él era sacerdote de Caicedonia, lo buscaron a él para que fuera el representante de esa primera oposición que se le hiciera al Gabonal y él gustoso lo aceptó, lo impulsó, lo lideró, consciente de que era una oportunidad para cambiar, digamos, los destinos de Caicedonia. Era una oportunidad, pero también era el riesgo de votar el poder del Gamonal, que es un riesgo para él mismo y para también los mismos parroquianos o no fanáticos, no, pero quienes apoyaban a Arroyave Hidárraga. Era un riesgo y un riesgo doble en contraposición. El riesgo que asumía el movimiento que representaba Nancy Anceno, no solamente a nivel municipal, sino a nivel departamental, el riesgo de perder esa hegemonía, de perder su poder, de perder ese dominio. Entonces, él tenía que a toda costa luchar contra ello. Y era el riesgo de los que estaban afiliados o que se unieron a través de la campaña de Federico. Un riesgo porque estaba en peligro, digamos, sus propias seguridades. Entonces era un contrapunteo de doble riesgo realmente y la peor parte la llevó quienes lideraron el proceso con Federico. Uh-huh. Resulta interesante cómo, bajo esa lógica, cómo es de alguna forma tener democracia libre, que es una historia que pasa en Caicedonia, como pasó y sigue pasando en Chile, como pasó en Argentina con su propia dictadura militar, como ha pasado en gran parte de América. Total, total. Yo creo que cuando se levantan voces, ideales, luchas, esos sueños de democracia y libertad, siempre van a haber reacciones, reacciones de una extrema derecha, reacciones por continuar en el poder, las manipulaciones del poder. Entonces, consideramos de que los conceptos que aquí se manejan
de libertad, de justicia, de ideales, es lo que a nosotros nos hermana como pueblos que luchamos y pretendemos situaciones diferentes, ¿no? Y quienes asumimos ese riesgo de disentir, de oponernos. Entonces, es un vocabulario prácticamente, son conceptos que nos hermana, que nos identifica, que nos proyecta a todos como pueblos que tienen ideales. Conversamos en el Traficantes de Cultura con la escritora colombiana Aida Yepes, autora de La Impronta, a ver si se ve en cámara, un proceso electoral en busca de justicia social y un no rotundo al gamonal, editado en Chile por Aken, La Luz de lo Invisible, Ediciones. Y quiero irme al camino editorial, Aida. Eh, bueno, también en el mismo barrio del Google veo que La Impronta es un libro antiguo que data de 2008, pero hoy tiene esta segunda vida a través de Aken, La Luz de lo Invisible, y que ya ha tenido lanzamientos tanto en Chile como en Argentina. ¿Cómo, cómo se dio ese acercamiento con la editorial? Conocí a Ángeles Barrera Jofré a través de Lectores en Tránsito. Tuve la oportunidad, ella me invitó a su programa, me entrevistó con respecto a la novela de Mi pequeña Eulalia en una patria sin dueño. Un amigo, también lector en tránsito de acá de Colombia, le hizo llegar el libro en la otra novela mía. Ella tuvo la oportunidad de conocerla, eh, la abordó en su integridad, me entrevistó sobre ello, le llamó mucho la atención, según ella, me lo expresó, me comentó que si yo tenía otra novela, le comenté de esa primera cronología que había hecho, esa primera publicación de la impronta, realizada hace 15 años, me permitió, la leyó, la abordó, me hizo a ciertas recomendaciones para refrescar, digamos, su lectura, me sugirió algunas precisiones de carácter histórico, por cuanto no había abordado a todos los personajes con sus nombres completos, simplemente me refería a ellos con el nombre, sin sus apellidos. Ella me hizo una serie de recomendaciones, yo le hice precisión. Aproveché esa revisión y esa ampliación que estaba haciendo en la novela, complementé registros históricos, me abordé, volví al pueblo natal a conseguir mayor información para darle precisión a esos hechos allí consignados. Hice esa nueva revisión, se la envié a Ángeles y Ángeles me dijo, no hay más de otra, yo te la publico. Ella quedó, le encantó, dijo que era un esquema nuevo para ella abordar la novela histórica y fue más idea de Ángeles. Este es un proyecto de Ángeles. La verdad, estoy muy conmovida, muy agradecida por aquel y por el respaldo que le ha dado a este proyecto. Y tuviste la oportunidad de hacer lanzamiento tanto en Chile como en Argentina. ¿Cómo a finales de, no, o a mediados de septiembre, entre agosto y septiembre, si no me equivoco? Cómo fue esa experiencia para ti? Impactante, hermosa, Mm. hermosa por la acogida que sentí del pueblo chileno, de las personas que estaban vinculadas, digamos, con la editorial, por la oportunidad que tuve de conocer más de la historia de Chile, de conocer esos escenarios que son para ustedes emblemáticos a través de esa memoria histórica. Entonces tuve oportunidad de acercarme, de conocer más de ustedes, de interactuar con ustedes y la verdad me conmovió bastante y sentí que se podía ver identidad de esta novela que a pesar de ser comarcana, de un municipio aislado, casi que desconocido de Colombia, poder proyectarlo y saber que fue recibo para el pueblo chileno, o al menos frente a las personas que tuve la oportunidad de compartir y de tratar en el marco de esto. Fue supremamente acogedor para mí y de verdad una gratitud inmensa, no solamente para lo que significa para mí Aken, por la confianza que ha depositado en mi obra, sino también por la acogida del pueblo. Y la verdad,
lo traigo en mi corazón, siento que esa denuncia y crítica que yo hago a través de las obras están plenamente identificadas con ustedes. Bueno, este 2023 por lo menos en Chile ha estado abocado por el medio siglo que cumplió el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende y de pronto nos hemos visto enfrentados a la memoria y en alguna forma a la disputa de la misma, porque cierto sector quiere negar ciertos hechos, pero hay otro sector que reafirma que los hechos sucedieron así y como deben ser así, y que el hecho de decir las cosas por su nombre, que este personaje es un delincuente, por ejemplo, eh, es hablar de la memoria. ¿Cómo entra aquí la impronta? ¿Cómo entra aquí la impronta respecto de conservar viva esa memoria histórica respecto del hecho ocurrido en Caicedonia? El hecho, el hecho mismo de registrar todo lo sucedido, de plasmar, digamos, todo tal como sucedieron los hechos, de ideales que se manifiestan, de opresiones que se dan, de intimidaciones, de persecuciones. Entonces, yo creo que ese mismo registro que se dan a eso es lo que nos está registrando esa memoria, ese concepto que tenemos que rescatar de qué fue lo que pasó, por qué pasó y a qué nos conlleva eso. Conocer el origen, cuáles fueron las causas de esa situación, cuáles son los efectos y qué es lo que estamos viviendo actualmente. Y te cuento, Juan Humberto, las situaciones, las causas que afrontamos en ese momento con el movimiento federiquista en 1988 están intactas en Colombia. La misma situación, la misma digamos, manipulación de poder, la misma confabulación que hay de fuerzas extremas, del narcotráfico, del poder, son las mismas, tanto a nivel local como nacional. Todo lo que estamos viviendo a nivel local, a nivel nacional, es como un reflejo prácticamente de lo sucedido en 1988. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Entonces, yo creo que están vivas todas esas circunstancias. Son memoria porque nos refleja lo que pasó en esa época. Pero mira, son circunstancias que compartimos y sufrimos también actualmente. Y yo creo que todos los pueblos pasan por las mismas causas y efectos, circunstancias pasadas, circunstancias actuales. La misma opresión, la misma derecho al disenso no se da en ninguna, digamos, no se respeta ni el disenso, ni la oposición que se puede hacer, ni la forma de pensar divergente, son las mismas. En cualquier momento histórico que tú lo cojas, se da, se refleja. Entonces, esa es la misma memoria por la cual nosotros tenemos que decir, hombre, ¿cuándo van a cesar esas causas que nos están a nosotros volviendo minusválidos, digámoslo, frente a esos ideales? Entonces, es algo totalmente vigente. Qué interesante la forma en que lo ve Aida, porque uno quizás lo ve desde demasiado lejos respecto de que tanto nos podemos parecer el pueblo chileno con el pueblo colombiano, bueno, fuera del acento y del hablar rápido del chileno y de lo bien que habla el colombiano. Eh, no somos tan distintos respecto de querer buscar la verdad, de querer buscar un poco de justicia social, cuando creemos que se ha faltado el respeto al pueblo, han ocurrido atropellos al mismo pueblo. En el fondo, es pararte y decir, no más, nunca más. Total, nunca más. Ahí está, ahí está prácticamente lo que queremos expresar. Uh-huh. Aida, en los minutos que nos quedan de esta conversación, quiero darle las gracias por su tiempo. También
para quienes nos verán. Y también gracias a Aken, que muy amablemente me hizo llegar este ejemplar de su libro. Libro que obviamente lo pueden adquirir a través de la editorial Aken, si lo buscan en Instagram, que la edición van a estar todos los datos más claros. Recomendarles para quienes van a estar viendo esto, o para quienes van a escuchar esto. Es un poco claro, es una historia ocurrida en un pueblo en Colombia, pero yo creo que es algo que es un reflejo de lo que ha ocurrido en América. Desde los 80 en adelante, y que mal, y que se sigue repitiendo, que no debiera, pero siempre van a haber personas que van a querer un poco de justicia, buscar esa justicia social y derrotar a ese malvado. Eh, Como estamos hablando de una historia, derrotar a ese villano, ese villano que se ve corroído o corrompido por el poder. Aida, y en los minutos que nos quedan, ¿cómo ves la impronta? ¿Cómo crees que se ha mantenido la historia de la impronta desde la primera vez publicada en 2008 hasta esta edición chilena? ¿Cómo ves que la historia se ha mantenido en el tiempo? Nunca ha cambiado de poder. Caicedonia lleva 35 años con la misma hegemonía por parte del grupo que representó a Nancy Anceno Orozco Gallego. El Gamonal del Pueblo falleció a causa de una enfermedad natural, ¿no? Él falleció dentro de las mismas páginas mientras se desarrollaba la impronta, la historia. Él murió en ese mismo año de esa contienda electoral, pero siguieron sus representantes, sus herederos políticos allí dentro del esquema de su directorio. No ha cambiado de manos, ha permanecido ese movimiento en su poder, en poder, elección tras elección, siempre gana el candidato que ellos colocan, que ellos designan. Tan es así que la última elección popular de alcaldes fue elegido como alcalde el hijo de quien fuera el Gamonal del Pueblo. Actualmente el alcalde del pueblo es el hijo del Gamonal del Pueblo. Y políticamente viene la misma situación de unidad que hay y de las situaciones extremas que se viven en Caicedo, en Colombia, reflejadas en el pueblo. El poder, la situación de extrema derecha reflejada a través de esquemas paramilitares y el mismo cáncer que padecemos todos, que es el narcotráfico. Entonces, sentimos ese mal sabor de que nada ha cambiado, todo continúa igual. Por eso este libro de pronto tiene un impacto en este momento y va a tenerlo, porque esta nueva edición de Aquén denuncia con mayor fuerza esa situación y no hay personaje, por fugaz que sea, que no haya sido identificado dentro de la novela. Entonces, sí, en este momento que consideramos que sí va a ser de mucho impacto para la situación local. Y es la diferencia que tiene esta nueva edición a la edición que hicimos hace 15 años, porque está permeada, está desarrollada en esos más mínimos detalles para volverlo más crítico y más de denuncia, para decir no más, no más, no más. ¿Qué más poder agregar? Nuevamente, reiterarle mis agradecimientos a Aida por su tiempo. Y estos minutos finales, si quiere hablar del libro, si quiere hablar de lo que guste, por favor, la pantalla es suya. Ese es un llamado a los jóvenes que están haciendo política en este momento, para que
retomen estos conceptos de memoria, de dignidad, para que ellos queden consignados en esos nuevos programas que ellos están impulsando. Así les dediqué el libro a ellos. Y quiero homenajear a todas estas personas que tuvieron la valía suficiente de defender ese derecho al disenso, de defender esos ideales de lucha, esos ideales libertarios, y que por hacer esto murieron en este trayecto. Hubo muchas personas que murieron, que fueron asesinadas, que quedaron consignadas en esta obra, y a ellos quiero hacerles ese homenaje, para hacerles ese reconocimiento y en honor a ellos decirle: no tengamos miedo. La situación es crítica, la situación de nuestros pueblos es crítica, luchemos por ellos. Es el único legado que podemos dejar a nuestra descendencia, para que nos sigan en esos círculos viciosos que nos cohiben a nosotros en todos los aspectos. Esa es la impronta. ¿Qué más podría agregar? La escritora colombiana Aída Yepes, autora de La Impronta, un proceso electoral en busca de justicia social y un no rotundo al gamonal, editado por Aken, La Luz de lo Invisible Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Aída, qué gusto. Muchísimas gracias por su tiempo. Juan Humberto, a ti por tomar todas estas iniciativas, y así como tú dices, traficantes de cultura, trafiquemos con ideales, trafiquemos con lo que nos honra a nosotros y nos reconoce a través de la historia. Tú estás asumiendo un compromiso con la historia, nosotros tenemos que asumir ese compromiso con la historia. Trafiquemos con ello, que es la mejor forma de traficar en todos los aspectos, para poder denostar, digamos, todos estos aspectos negativos que realmente nos están a nosotros carcomiendo como democracias. Muchas gracias, te lo reitero. Gracias.